lo que es circunferencia trigonométrica. Ahora, por ejemplo, sería peor todavía. Peor sería si cuando yo vea las soluciones de las tareas de los que presentaron la semana pasada con el archivo contrabandeado, resulte que las soluciones las hayan hecho de la misma manera, igual de bien e igual de mal. Uy, ahí sí me los jalo toditos lo de la semana pasada. Bueno, a toditos lo que se hayan copiado, ¿no? Entonces, ahí sí me los jalo toditos. Circunferencia trigonométrica. A ver. A ver. A la circunferencia... A ver, voy a poner un marcador acá. Dime. Nos dicen de que phi es un ángulo que está en el tercer cuadrante, o sea, termina por aquí. ¿No? Termina por aquí. Pero es positivo, o sea, que va en sentido antihorario. Pero que es mayor que una vuelta. Pero menor que 2. O sea, es mayor que una vuelta, pero menor que 2. O sea, no llega a ser las dos vueltas. Y nos dicen que el coseno de phi, ¿no? O sea, el coseno de phi, que yo expliqué que era la horizontal, era igual a menos seno de pi onceavos. Si vemos pi onceavos, pi onceavos es menos que pi medios, ¿no? O sea, imaginemos que pi onceavos sea este de acá. El seno de pi onceavos pues sería esta vertical, ¿no? Ahora, dicen que este coseno es menos esto, ¿no? Por lo tanto, si yo averiguo cuál es el coseno, o sea, por ejemplo, esto lo averiguo como coseno, sería el coseno del complemento, ¿no? O sea, pi medios menos pi onceavos. Sabemos que cuando hablamos de ángulos agudos, o sea, menores a media vuelta, el seno es igual al coseno del complemento. O sea que este seno, que le vamos a llamar A, es igual a este coseno del complemento, que es pi medios menos pi onceavos. Que eso nos da 9pi sobre 22. O sea, este ángulo es 9pi sobre 22. De este coseno, si yo lo pongo por acá, vamos a modificar esto. Vamos a modificar esto. Ya, te fijo. Ya, entonces, este coseno se va a repetir en esta parte de acá. Y esta parte de acá será el mismo coseno pero en negativo. Y nos han dicho que este ángulo tiene el negativo del seno de pi onceavos. O sea, su coseno es menos a. Por lo tanto, este coseno debería ser el mismo, ¿no? Menos a. Entonces ya con esto ya podemos averiguar. Ya podemos averiguar cuánto es el ángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que si este es 9pi sobre 22, o sea, acá esta medida es 9pi sobre 22. O sea, no le voy a poner flechita, solamente como medida. Entonces, como este arco es igual a este, ¿no? Porque este son paralelos. Por lo tanto, este de aquí, eso enseña en geometría. Este de aquí es 9pi sobre 22. Y simplemente lo tengo que sumar a este, o sea, esta parte amarilla del ángulo de phi es 9pi sobre 22. Bastaría saber cuánto es la otra parte amarilla, ¿no? Como ya sabemos, la otra parte amarilla es una vuelta
más media vuelta. Entonces tendríamos una vuelta que es 2pi más media vuelta que es pi y más 9pi sobre 22. ¿No? Entonces sería 3, 66, 75 pi sobre 22 radianes. Y listo. Ya está. Y así. Así se hacía ese problema. Bueno, así se podía hacer este problema, ¿no? No uso los métodos mecánicos porque ni yo me acuerdo. Yo prefiero trabajar con la CT. El día de hoy vamos a explicar mucho más a fondo. Que ojo, con eso mismo quiero decir que la circunferencia trigonométrica le voy a llamar, ¿no? Vamos a comenzar acá. A la circunferencia trigonométrica solo le voy a llamar circunferencia trigonométrica aquí en el título. De aquí hacia adelante le voy a llamar CT. ¿Ok? Porque para estar diciendo circunferencia trigonométrica cada rato, me voy a acabar como 2 frascos de agua. Y no quiero. Que lo trabajé con 6 vueltas, chao. Se va a pasar por no preguntar. Como dicen, por no preguntar. A ver. A ver. Vamos a comenzar la CT. Sate. Como ya expliqué la vez pasada, me vamos a explicar de nuevo porque ya me imagino que varios hasta se habrán olvidado. ¿No? La circunferencia trigonométrica. ¿Qué es la circunferencia trigonométrica? Pues principalmente la circunferencia trigonométrica es una circunferencia, ¿no? Que tiene su origen, o sea, tiene su centro en el origen de coordenadas del plano cartesiano. Aunque no sé por qué me molesta decir plano cartesiano. Tendría que averiguar si tiene otro nombre. Porque muchas veces cuando se refiere a plano cartesiano... Bueno, ya. Al plano cartesiano. Entonces, la CT tiene como origen, tiene como centro el origen de coordenadas del plano cartesiano. Y es una CT, ¿no? Que tiene... vamos a poner acá detalles. Primer detalle. El centro es el origen de coordenadas. Origen de coordenadas. El radio siempre es de una unidad, ¿vale? Y los ángulos siempre parten del eje X positivo, ¿vale? Son de las cositas que debemos tener bien claras. El centro es el origen de coordenadas y su radio es una unidad. ¿Por qué se tiene que especificar que el radio es una unidad? Pues porque el seno, coseno, por ejemplo, para darnos una idea, el seno y el coseno, su máximo valor es 1. ¿Ok? Y lo que buscamos hacer aquí es que de manera gráfica conseguir la medida exacta del seno y coseno, ¿no? Por lo tanto, si el radio, ¿no? Si el radio de la circunferencia es 1,
¿no? Si el radio de la circunferencia es 1, quiere decir que si yo calculo, como ya he mencionado antes y vamos a profundizar después, que la línea horizontal equivale a un coseno, quiere decir que para un ángulo que caiga justo en este punto, su coseno pues va a valer 1, porque el radio de la circunferencia es 1. ¿Ok? Y cualquier otro valor pues va a ser menor, ¿no? Porque no hay una línea que sea más larga que esta. Entonces, trabajar con la CT nos sirve pues principalmente para eso, para calcular de forma gráfica la medida exacta de alguna razón trigonométrica de cierto ángulo. ¿Ok? Obviamente las formas de hallar las razones trigonométricas, dependiendo, va a depender de la misma RT, ¿no? De la misma razón trigonométrica. Si es seno y coseno, sus métodos son similares. Tangente y cotangente, sus métodos son similares. Secante y cosecante, sus métodos son similares. Pero entre secante, cosecante y tangente y cotangente, sus métodos son completamente distintos. Y también completamente distintos a lo de seno y coseno. ¿Ok? Entonces, el día de hoy pues nos vamos a enfocar principalmente en lo que es seno y coseno. ¿Vale? Entonces, hay que recordar que los ángulos parten del eje positivo, pero no quiere decir que todos los ángulos siempre van a ser positivos, ¿no? Ya que sabemos que los ángulos positivos son los que viajan en sentido antihorario, pero también existen los ángulos negativos que viajan en sentido horario. Y mientras siempre partan del eje X positivo, pues serán los que ya hemos llamado antes, ¿no? En temas pasados, ángulos en posición normal, ¿no? Ángulos en posición normal. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el seno y coseno. ¿Vale? Tengo entendido que que en el archivo, ¿no? En los archivos no existe la forma de calcular, o sea, no existe el tema de CT con las demás razones trigonométricas. Y la verdad, pues, no me importaría mucho si ustedes no estuviesen en quinta secundaria, ya que terminan el colegio. Y pues, que se vayan sin saber eso, no me hace feliz tampoco. Así que, vamos a explicar cómo se calculan todas, ¿ya? La siguiente semana voy a explicar más o menos lo de... O sea, hoy nos vamos a enfocar en seno coseno. Pero la siguiente semana vamos a hacer como una especie de repaso, ¿no? De cómo se calculan las otras. Solamente por enseñarlos, ¿ya? Solamente por enseñarlos porque los problemas pues son casi lo mismo, ¿no? Así que vamos a ver cómo son las CTs, cómo se calcula el seno y coseno, que ya más o menos lo hemos explicado antes. A ver, voy a copiar esto. Oh, oh. Ay, pero bueno. Vamos a comenzar con el seno. Líneas trigonométricas, ¿no? Líneas trigonométricas. Comenzamos con el seno. ¿Cómo calculamos de manera gráfica el seno de un ángulo? Pues primero, lo primero que debemos saber es ubicar, ¿no? Eso lo debemos tener bien claro, cómo ubicar ángulos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener este angulito de aquí, ¿no?
que le vamos a llamar alfa. Podemos tener este angulito de aquí, que todos parten desde X, ¿ya? Todos parten desde X. Solamente para hacernos la idea, ¿no? Que le vamos a llamar beta. ¿No? Y por aquí otro. Ya que continúa, ¿ya? Continúa, o sea, parte de aquí también, que le vamos a llamar teta. Y por aquí vamos a poner un ángulo en negativo. Vamos a llamar gamma. Gamma obviamente sería un ángulo negativo, ¿vale? Gamma sería un ángulo negativo. ¿Por qué dibujo esos cuatro ángulos? Porque son pues ángulos que pertenecen a cuadrantes distintos, ¿no? Y vamos a ver pues más o menos las características de lo que es el seno de manera gráfica en cada una de ellas. Primero, lo que es el seno lo vamos a calcular siempre con lo que es la proyección vertical. La proyección vertical. ¿Ok? O sea, si yo tengo un ángulo y me proyecto verticalmente, vamos a ponerlo de color amarillo. Esas proyecciones me van a servir para poder calcular mi seno. Obviamente lo que nos interesa no es precisamente la proyección, porque la proyección es solamente un punto. Es este punto de aquí. Lo que nos interesa es la medida desde el punto de proyección, ¿no? Desde la proyección en sí hasta el punto donde termina nuestro ángulo, ¿no? Dentro de la CT. Obviamente, en este caso sí vamos a considerar lo que son los signos. Por lo tanto, esta línea de aquí sería el seno de alfa, ¿no? Esta línea de aquí sería el seno de beta. O sea, su medida, lo que mida será el seno de ese ángulo, ¿no? Si esto mide 0,97, pues el seno de beta será 0,97. Esto sería el seno de teta. Y este sería el seno de gamma, ¿no? Que hay que aclarar. Que aunque se dice que se consideran los signos, ¿no? Se va a considerar, pero cuando yo escribo los senos, no tengo que añadirle un signo al seno, porque ya el signo está dentro de él, ¿ok? O sea, este seno de aquí, al ser una línea que está en la zona positiva del eje Y, ¿no? Está en la zona positiva del eje Y, tiene un valor positivo. Para seno de alfa, esta línea también está en la zona positiva de Y, por lo tanto, ¿no? Porque, o sea, el seno en sí es este puntito, es esta coordenada. Este es el seno, la coordenada, ¿no? Y es una coordenada que está dentro de la zona positiva de Y, ¿ok? Del eje Y. Ya que esta coordenada mide la distancia desde ese punto hasta acá, que es la misma distancia del punto donde termina el ángulo hacia su proyección. ¿Ok? Y entonces en este caso, seno de alfa también sería positivo, lo cual concuerda con lo que ya sabemos, ya que es un ángulo agudo, un ángulo menor a 90, y siempre las razones trigonométricas de un ángulo menor a 90 son positivas. Este seno de aquí ya está cayendo en coordenada negativa, ¿no? En la zona negativa de Y. Esto quiere decir que este seno
es negativo. Y por consiguiente, seno de gamma también sería negativo porque está mirando hacia abajo, está en la zona negativa de y. Pero aunque yo diga que es negativo, no tengo que poner menos seno de teta porque el negativo ya está dentro del seno. ¿No? O sea, el seno de teta en sí es un valor negativo, ¿no? Acá el seno de gamma en sí es un valor negativo. No tengo que añadirle un negativo más. ¿Ok? Y recorchones que no. Pensaba que había. Que lo había copiado aparte. Vale. Vamos a hablar del coseno. La corrazón del seno. Para el coseno, lo que vamos a hacer son proyecciones verticales. ¿No? La proyección vertical. Proyecciones horizontales. Las proyecciones horizontales nos van a marcar el punto para medir dicha distancia, ¿no? En este caso, pues voy a poner el alfa, beta y gamma, alfa, beta, teta y gamma en las mismas posiciones. Que no me acuerdo cuáles eran. A ver. Tenemos acá alfa. Vamos a poner que alfa termina por aquí. Tenemos aquí a beta. Tenemos por aquí a teta. Que hay que recordar que todos los ángulos son en posición normal, aunque yo los esté dibujando así. ¿Ya? O sea, todos parten desde este punto. Y tenemos a gamma. Vale, entonces, para nosotros poder conocer el valor de coseno de forma gráfica, podemos hacer proyecciones horizontales para conseguir esa línea, ¿no? O también podríamos decir que hacemos proyecciones verticales para hallar la coordenada. Así que, al igual que en este caso, si uno hacía una proyección horizontal, pues conseguía la coordenada del seno. Pero para hacer comparaciones, vale mejor hacer la proyección vertical y ponerle y medir esa línea, ¿no? Que es el mismo seno. Acá en este caso lo que vamos a hacer son proyecciones horizontales. Tenemos aquí así, por aquí horizontales hasta el eje Y. Y es que de esta manera pues podemos ver mucho más fácil las longitudes y ver quién tiene un coseno mayor, quiénes son positivos, quiénes son negativos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este valdría lo que es coseno de gamma, este sería coseno de teta, este sería el coseno de alfa y este sería el coseno de beta. Obviamente acá el tema de los signos ya varía un poco, ¿no? Porque aquí vemos que esto de acá, la coordenada del coseno va a estar aquí, coseno de alfa. Entonces, quiere decir que está en la zona positiva del eje X, por lo tanto es una coordenada positiva, ¿no? Todo lo que está hacia la derecha son valores positivos. Y todo lo que esté en la izquierda está cayendo en la zona negativa de X, por lo tanto serán valores negativos. ¿Ok? No coincide con lo de seno, ¿ya? No coincide con lo de seno. En lo de coseno, en lo del seno y el coseno solamente coinciden los signos en lo que es el primer y tercer cuadrante, ¿no?
En el primer cuadrante ambos son positivos y en el tercer cuadrante ambos son negativos. Pero en los otros tienen signos contrarios. En el segundo cuadrante, mientras que el coseno es negativo, el seno es positivo. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, pero el seno es negativo. ¿Ok? De aquí es que podemos ver rápidamente qué tipo de ángulos son los que tienen senos positivos, cosenos negativos, cosenos positivos y así, ¿no? Es por eso que yo lo usaba bastante en el tema de signos de reducción al primer cuadrante. Pues porque de manera gráfica pues se puede ver mucho más fácil la naturaleza de dichas razones trigonométricas. Obviamente, con esta línea solamente nos damos cuenta de cómo se comporta el seno y coseno. No vemos cómo se comporta la tangente, cotangente, secante y cosecante. Que la verdad pues tampoco es que sea exageradamente necesario, ¿no? No es fundamental, no es primordial, ya que si conocemos ciertas relaciones de razones trigonométricas, pues podemos entender las otras, ¿no? Si sabemos que la tangente es seno entre coseno, pues puedo saber que si en el primer cuadrante el seno es positivo y el coseno es positivo, pues la tangente y cotangente serán positivas, ¿no? Lo mismo pasará acá al tener el mismo signo y se volverán a ser positivas. En cambio, en los otros dos cuadrantes, ¿no? En el segundo y en el cuarto, pues no va a ocurrir lo mismo, ¿no? Ya que los signos de seno y coseno son contrarios. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver unos cuantos de comparación, ¿no? Y es que aquí vamos a utilizar algunas cosas pues que en álgebra llegué a enseñar más o menos a finales, por ahí no por septiembre, octubre, que era el tema de los intervalos. Aquí no lo vamos a usar, pero en el siguiente problema sí. Ya, vamos a empezar a hacer uso de lo que son intervalos. A ver, problema 3. Ya, vamos haciendo esto de acá. A ver, vamos a hacer este problema 1. Que para eso pues... no muero. Para esto vamos a... Para esto vamos a usar la CT. A ver, por si acaso. No creo que a nadie le interese, pero por si acaso. Si no me equivoco. Z se escribe así. Ya.
Pero bueno, creo. Está bien, que está bien. Y te lo dije 4 veces. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a marcar estos ángulos. 20 grados, pues 20 grados tiene... O sea, sabemos que acá es 90, ¿no? Sabemos que acá es 90, acá es 180, acá está 270, y acá está 0 y 360 grados, ¿no? Vamos a marcar estos puntos. 20. Por ejemplo, si nos marcamos la diagonal, sabemos que este está en la mitad entre 0 y 90, no o sea, es 45. Por lo tanto, 20 tendría que estar más o menos por la mitad de eso, ¿no? Un poquito más abajo todavía. 20 grados. Que lo voy a poner de amarillito patita. 20 grados. Luego, 110 grados. 110 grados son 20 grados más que 90. O sea, este pedacito, pero añadiéndole al 90 grados. O sea, más o menos por aquí. 200 grados. 200 grados son 20 grados más que 180. O sea, incluso lo puedo sacar así, ¿no? Más o menos por acá. 200 grados. Ese sería un buen método, ¿no? Porque sabemos que a ángulos opuestos, o sea, ángulos opuestos son iguales, ¿no? Entonces quiere decir que esto de acá es lo mismo que acá. 20 graditos. Tenemos 200 grados y 250 también son 20 grados, pero para acá, ¿no? O sea, como son 20 grados, pero hacia atrás, y este es 20 grados para acá, más o menos sería como que como que el paralelo, ¿no? Aquí sería 250. Uy. Aquí sería 250 grados, ¿no? Entonces vamos a graficar lo que nos dicen, que son todos ellos son senos, ¿no? Graficamos todos los senos. Grafico el seno de 200, el seno de 250, el seno de 110, que no debería estar así, ¿no? O sea, debería ser justo la misma línea, ¿no? Y seno de 20. Y vamos a ver. Este de acá es seno de 110. Hasta acá, ¿no? Luego para abajo es seno de 150. Seno de 200. Y seno de 20 grados. Nos preguntan, seno de 110, ¿cómo es al respecto de seno de 20, ¿no? Seno de 110 son positivos, ¿no? Son valores positivos estos dos, ¿no? Son valores positivos. Por lo tanto los puedo comparar simplemente por tamaño. ¿Qué es más grande? Más grande, ¿no? Seno de 110 es el más grande, así que seno de 110 es mayor. Y entre seno de 200 y seno de 150, pues al estar en las zonas negativas, pues mientras más largo es, menor va a ser su valor, ¿no? Porque es más negativo. Por lo tanto, el seno de 250 es menor, ¿no? Porque es más negativo que el otro. Por lo tanto, sería igualita, ¿no? Vamos a ver este problema 2. En este problema 2 nos dice señale la variación de f. Entonces queremos hallar el rango de valores que puede tomar f. Para eso vamos a hacer uso de conocimiento algebraico. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer uso del conocimiento algebraico? Pues primero vamos a usar un poquito de conocimiento trigonométrico. Y es que el coseno, tenemos que saber cuáles son las variaciones de valores que puede tomar coseno. O sea, cuál es su espectro de valores. Entonces, si vemos aquí, en la CT, el coseno, sabemos que la línea horizontal más lejana más grande que puede hacer, son esta de aquí y esta de aquí. O sea, la que vale menos 1 y la que vale 1. Todos los demás valores están entre esos de aquí, ¿no? Son más chiquitos. Entonces, siempre está entre menos 1 y 1. Y toma el menos 1 y 1
cuando están en estos extremos, ¿no? Por lo tanto, son valores existentes para coseno de teta. Por eso diremos que coseno de teta siempre va desde menos 1 hasta 1. ¿Ok? Esto ya es por definición, ¿no? Si es que teta no tiene restricciones, ¿no? Si es que el ángulo no tiene alguna restricción, pues el coseno y el seno siempre van a ir desde menos 1 a 1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, porque aquí ya acabó trigonometría, lo que vamos a hacer es crear esta expresión a partir de este coseno. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver. Vamos a multiplicar por menos 3. Al multiplicar a todo por menos 3, tendremos 1 por menos 3, que es menos 3. Y ese menos 3 irá primero e irá a la izquierda. O sea, por más que yo multiplique menos 3 por este 1, irá acá a la izquierda. Porque cuando yo en una inecuación, porque esto es una inecuación, una desigualdad, yo multiplico por un número negativo, toda la inecuación o toda la desigualdad se invierte, ¿ya? Se voltea. Obviamente aquí no va a haber ni un cambio, pues porque pareciera que no pasará nada, pero en el caso que hubiese una restricción y acá no fuese un 1, 1, pues ahí se notaría más ese cambio. Pero ese 1 por menos 3, que es menos 3, va a ir acá a la izquierda, obviamente con su símbolo, ¿no? Aquí en el centro tendríamos menos 3 por coseno de teta. Y luego tendríamos menos 1 por menos 3, que es 3 positivo, que iría para la derecha. Yo sé que esto de aquí lo pongo y como que parece inútil, pero cuando las expresiones sean más complicadas, será muy importante saber ese detalle de que cuando uno multiplica valores negativos, se tenga que invertir todo. Ahora, ¿qué faltaría para completar la expresión? Faltaría sumarle un 7. Entonces a todo le voy a sumar un 7. Entonces le voy a sumar 7. Entonces tendríamos 7 menos 3, que sería 4. ¿Verdad? Se mantiene acá las desigualdades. 7 más 3, que sería acá 10. Y en el centro pues tendríamos 7 y menos 3 coseno de teta, ¿no? ¿Ok? Pero como ya sabemos, 7 menos 3 coseno de teta es f. Y por lo tanto tenemos que f va entre 4 y 10. ¿Cómo se escribe esta respuesta? Porque, por ejemplo, yo vi que Orellana me la escribió así, lo cual pues, no está mal, ¿ya? Pero la respuesta mejor escrita pues, sería como un intervalo, ¿no? Donde f pertenece a un conjunto de valores. Pero ese conjunto de valores es un conjunto de valores infinitos, porque puede tomar cualquier valor entre 4 y 10, cualquier valor existente entre ellos dos. Por lo tanto, la manera de escribir conjuntos infinitos es usando intervalos. Intervalos que simplemente indican los extremos de dichos conjuntos, que en este caso son 4 y 10. Y vamos a indicar, vamos a cerrarlo de una o de otra manera, dependiendo de cómo sea la naturaleza de esos extremos para la solución de dicho problema. En este caso, al tener el igual en ambos lados, quiere decir de que puede ser 4 y también puede ser 10. Por lo tanto, sí toma esos valores. Si los puede tomar, significa que cerraríamos, ¿no? O sea, marcaríamos ese límite del intervalo con un corchete hacia adentro, ¿no? Eso quiere decir que es cerrado en 4, ¿no? ¿Y qué quiere decir cerrado en 4? Pues que puede tomar el valor de 4. Y acá, como también puede tomar el valor de 10, también lo cerraremos. Cuando uno escribe de esta manera, quiere decir que está abierto en ambos lados. Por lo tanto, puede tomar cualquier valor existente entre 4 y 10, menos el 4 y menos el 10. O sea, están aptos todo el contenido menos los límites. ¿Ok? En este caso los límites sí son aceptados, ¿no? Y por lo tanto, pues esta sería la respuesta.
F va de 4 a 10 cerrado, ¿no? Cerrado en ambos lados. Vamos a ver la tercera. Y encima, y ahí te habías comido el menos 5. Aquí ya te voy. Aquí ya te voy ayudando. Ya, listo, ya tiene la CT. No, todavía no hay más. A ver, Angie. ¿Qué hacemos acá, Angie? A ver, vamos a ubicar primero al de Teta. ¿Dónde está? ¿Dónde está Teta? O sea, o sea, puede ser cualquier valor del segundo cuadrante, ¿no? Esto puede ser Teta. Y alfa. Allí. Se murió. Todo tercera. Puede ser cualquier valor de toda tercera. Vale. Mira, nos dicen que el seno de alfa es menor que el coseno de teta. ¿Eso es cierto, Ángel? Angie? ¿Por qué es falso, Angie? Ah, nah. O sea que, o sea que si fuese al revés, ¿tú qué dirías? O sea, si fuese símbolo al revés, ¿dirías que es verdadero? A ver, ahí. En el cambio de signo. Ah, pero eso es cuando tú multiplicas por un número negativo. Acá no estamos multiplicando nada, solamente estamos comparando. Por eso. Solamente estamos. No, no, o sea, es que tú me dijiste que era falso, pues porque uno lo veía más como que del lado positivo y eso, pero. O sea, si fuese al revés, ¿dirías que es verdadero? Vamos, sin miedo, sin miedo. Ustedes llevan lógica, ¿sí o no? Ustedes llevan lógica. A ver, cielo, no, 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 cielo. A ver, en lógica proposicional, si decimos, por ejemplo, ¿no? Que un gato es un felino, decimos que es completamente verdadero. Pero si decimos que un felino es un gato, ¿eso es verdadero, Angie? O sea, decir que los felinos son gatos.
O sea, como que puede cumplir, pero que al mismo tiempo no puede cumplir. ¿Así? Entonces, o sea, no, no hay muchos más datos como para especificar si en verdad se puede cumplir. Pues porque los felinos engloban mucho más. ¿De qué pasa acá? Acá el detalle es que seno de alfa, ¿qué tipo de signo tiene el seno de alfa? El signo de alfa sería negativo. Y el coseno de teta, también negativo. En el... Pero alfa puede estar por aquí, como también puede estar por aquí. Nadie te dice dónde está exactamente. O sea, eso lo vamos a explicar ahorita. Pero por ahora, respóndeme esto de acá. El coseno de alfa, ¿qué signo tiene? Ujú. Coseno, coseno. Coseno de alfa es positivo, o sea, una línea así está en el lado positivo. Sí, sí, te escucho. Sí, exacto, Ángeles, no necesariamente, esa es la palabra. Bueno, esas son las palabras. Coseno de alfa es positivo o negativo, Ángel. Claro, ¿no? El coseno de teta ya sabemos que es negativo. Si está con el valor absoluto, ¿qué signo tendría esto? Serían positivos los dos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? El seno de alfa, que son las líneas verticales, nos dicen de que es menor al coseno de teta. Como los dos son negativos, se esperaría que el seno de alfa sea una línea, o sea, sea una línea más larga, ¿no? Una línea negativa más larga. O sea, por ejemplo, si el seno de alfa es este de acá y el coseno de teta fuese una línea chiquita, los dos son negativos, pero este al ser más chiquito sería un mayor valor, por lo tanto sería verdadero. Pero ¿qué pasaría si el seno de alfa no es este, sino que el seno de alfa fuese esta línea de acá y el coseno de teta fuese esta línea de acá? Esta vez los dos siguen siendo negativos, pero al ser el coseno de teta más largo sería más negativo y por lo tanto sería menor y por lo tanto sería falso. Entonces, solamente con eso nosotros ya podemos deducir de que la expresión es falsa, pues porque no se cumple siempre, ¿no? No se cumple, no es necesariamente que se cumpla así. Puede cumplir, pero no se cumple siempre. Por lo tanto, no se puede afirmar dicha cosa y por lo tanto es falso. Y lo mismo va a pasar con el coseno de alfa y coseno de teta, ¿no? Que coseno de alfa puede ser esta línea, como el coseno de teta puede ser esta línea. Aquí el coseno de alfa sería menor y por lo tanto sería falso. Pero el seno de alfa, alguien puede decir sí, pero el coseno de alfa puede ser este y el coseno de teta puede ser este, este de acá, ¿no? Y ahí el coseno de teta sería más largo y por lo tanto sería menor y en ese caso sí sería verdadero, pero no siempre se cumple, por lo tanto es falso. Y cuando los dos son positivos, pues va a resultar casi lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo de arriba. Por lo tanto, también, o sea, no siempre se va a cumplir. Va a haber casos en los que se cumpla, pero otros casos en los que no. Y con que haya casos en los que no se cumpla, pues sería falso, ¿no? Por lo tanto, sale todo falso. Pero obviamente aquí hay que aplicar lógica, ¿no? Bueno, es que también no sabría cómo tendría que haber sido el problema. Capaz alfa era simplemente menos teta. Y ahí capaz hubiese sido más interesante, ¿no? Pero si alfa hubiese sido menos teta, pues prácticamente hubiese sido el mismo caso de acá. Así que, quién sabe.
¿Cuál habrá sido la verdadera corrección ahí? Vamos a hacer la 4. Sí, ya puedes, ya puedes mutearte. No, no, es que yo voy a explicar y tú vas a ser la que me va a dar los resultados. Ya, no, pero ¿sí o no? Ya, listo. Va a ser Rebeca. En este problema 4, en la que queremos el rango de toda esta expresión, eh, cuando nosotros nos piden rango muchas veces sirve pues para saber cuánto es el mínimo valor, máximo valor, ¿no? Con los rangos podemos saber los mínimos y los máximos valores. Y en lo que es álgebra, cuando nosotros tenemos una expresión cuadrática, y queremos saber el máximo o mínimo de una expresión, utilizamos un método que es el de completar cuadrados. Completando cuadrados, nosotros vamos a eliminar uno de los cuadrados. ¿Por qué? Porque obviamente sería súper fácil si acá hubiese un 2 al toque, pues mucha gente hubiese dicho, ah, mira, este es coseno de teta más 1 al cuadrado y ya desapareció el otro, ¿no? Pero ahora Rebeca, dime, ¿cuál es el problema aquí para que no sea tan fácil? No es el doble de coseno de teta, ¿no? Pero, si acá pudiésemos encontrar el cuadrado, ¿no? De un coseno de teta más algo, nos serviría, ¿sí o no? Pero, ¿más cuánto tendría que ser para que aparezca ese? Pero más uno sería 2 cosenos. Más cuánto tendría que ser para que aquí aparezca uno nada más? Porque se supone, muy bien, muy bien. Ángeles, ¿no? Es que me habla muy bajito y pues y no, y no escucho. A ver, sería un medio. Pero, a ver, dime, Rebeca. Ya, entre Rebeca y Ángeles, ya que una ya sopló ya. Como va a ser ese un medio, ¿no? Porque este sería 2 veces por un medio. Más cuánto tendría que ser para que sea el trinomio cuadrado perfecto. Cualquiera de las dos. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto. O sea, olvídate de este uno. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, más cuánto tendrías que ser. Sabiendo que el binomio del que vendría, pues sería un medio. Un medio. Un cuarto, ¿no? Tendría que ser... Ahora, ya voy a ver. Entonces, este un cuarto le estamos agregando y de esa manera esto sería un trinomio cuadrado perfecto. Pero este un cuarto no existía. Y cuando agregamos cosas que no existen, ¿qué tenemos que hacer? Le restamos el un cuarto. Pero ahora ya con el tema de un cuarto no hay problema. Pero hay algo que nos falta ahí para que E sea E. Que no nos podemos comer. El más uno. Este más uno de aquí, pues que no hemos hecho nada con él. Entonces, al agregar el un cuarto, esto de aquí ya sería trinomio cuadrado perfecto y sería coseno de teta más un medio cuadrado. Faltaría más cuánto para que ya todo quede normal. Sería lo de acá, ¿no? ¿Cuánto es eso? Muy bien, 3 cuartos. Ok, y ahora ya tenemos... Ah, sí, está bien. Ya, 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 ya. No 4, pero va a valer. Ya.
Ya, entonces ya tenemos E expresado con un solo coseno de teta. Y ahora sí ya podemos empezar, ¿no? Ahora sí, recién ya podemos empezar. ¿Qué hacemos ahora? Al toque, nomás al toque. Mantenga sus micrófonos prendidos que se demoran todavía hasta. ¿Ya cuánto quedaría acá a la izquierda? Menos 1 más un medio sería menos un medio. Ya que quedaría coseno de teta más un medio. Y a la derecha quedaría 1 más un medio, que es 3 medios. Ahora, ¿qué hacemos? Para que sea. Tenemos que elevar al cuadrado. Elevamos a todo al cuadrado. Cuando elevamos números negativos al cuadrado, toda la parte negativa se invierte, ¿no? Y se va a volver todos positivos. Por lo tanto, el menor valor, que por aquí había un 0 entre ellos dos, ¿no? Ese va a ser el mínimo valor. Ese va a ser el mínimo valor, ¿no? 0, acá queda coseno de teta más un medio al cuadrado. Esto lo enseñan mucho más en álgebra, así que no se preocupe. Y aquí a la derecha iría el mayor de los dos cuadrados, ¿no? El cuadrado de este es un cuarto y el de acá es 9 cuartos, entonces más grande es 9 cuartos. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué faltaría? Sumar el 3 cuartos, ¿no? Entonces tendríamos 0 más 3 cuartos, que quedaría 3 cuartos. Acá tendríamos coseno de teta más un medio y todo elevado al cuadrado y más 3 cuartos. Y esto es menor o igual que 9 cuartos más 3 cuartos, que 9 más 3 que es 12, y 12 entre 4 es 3. Pero esto de acá es E. Por lo tanto, E va de 3 cuartos a 3 y decimos que pertenece de 3 cuartos a 3. Ok. Se agarran. Ok. Se les va a considerar 2. Siguiente problema. Rápido, que quedan poquitos minutos. Quedan poquitos minutos. Yo no sé cuánto sale, la verdad. No sé cuánto sale. Están 60. 210. Ajá. 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 No sé, Elena. Hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Ay, quería bañar. Ya, lo hago, ¿no? Lo hago. Lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer. No. No. Vamos a ver aquí. Nos dice que X va desde 60 grados hasta 210. Ok, o sea, el valor de X puede ser cualquier valor entre estas zonas. Entonces nos dice, señale la extensión de esta cosa. Obviamente sabemos que coseno de X va de menos 1 a 1, pero eso es cuando no hay restricciones. ¿Ya? Eso es cuando no hay restricciones. Aquí sí hay una restricción para el ángulo. Nos dice que solamente va de 60 a 210. Entonces hay que ver cómo varía el coseno en ese rango. Vamos a ver aquí. Podemos enfocarnos un poco en los extremos, ¿no? El coseno es la línea horizontal, hay que recordar. Este coseno de 60 es un medio. Y estamos viendo que no va a haber línea más a la derecha, porque el ángulo ya no está en esa zona, solamente va desde 60 hasta 210. Entonces este sería el valor más grande. De 210, su coseno es menos raíz de 3 medios, ¿no? Por el tema de que esto es 30 grados y eso es tiempo. Bueno, acá lo importante
es que este valor no es el mínimo. No es el mínimo porque si nos damos cuenta, el ángulo también puede ser este de aquí. Y en este caso, el coseno sería -1. Es el mínimo valor que existe. Por lo tanto, menos raíz de 3 medios no es considerado el mínimo. ¿Ok? Este de acá sería el mínimo valor. Y este de acá pues sería el máximo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos esto de acá, esto es sin restricciones. Con la restricción que tenemos, nuestro coseno iría, e incluso tendría que ponerle agujerito, porque nos dice que es mayor que 60 y menor que 210. No puede ser 60. Entonces, si no puede ser 60, no puede, o sea, su coseno, el coseno va a ser mayor o igual que -1. En este caso sí va a ser mayor o igual que -1, porque el ángulo sí puede ser 180. ¿Ok? Ahora, diríamos, bueno, antes de eso, para el máximo pondremos un medio, que es lo máximo que puede ser, pero no le voy a poner el igual porque nos dice de que el ángulo es menor que 60, no puede ser igual a 60. Bueno, es mayor que 60, ¿no? Es mayor que 60, pero no puede tomar el 60. Debería haber acá un mayor igual para que lo pueda tomar. Entonces, no puede ser un medio. Y si alguien dice, pero o sea, entonces tendríamos que quitar el menos raíz de 3 medios de ahí. Pues no, porque el menos raíz de 3 medios no puede ser aquí, pero por aquí sí habrá uno que vale que su coseno es menos raíz de 3 medios y si lo toma. Entonces el menos raíz de 3 medios no tenemos que quitarlo. Pero el 1 medio sí. ¿Cómo lo quitamos? Pues simplemente sin ponerle el igual. Y a partir de aquí pues simplemente pues resolvemos, ¿no? Multiplicamos por 8, tendríamos -1 por 8 que es -8. Tendríamos acá 8 coseno de x. Y acá tendremos mayor que 1 medio por 8, que es 4. Y finalmente sumamos 1. Que tendríamos -8 más 1, que es -7. 8 coseno de x más 1. Y 4 más 1, que es 5, ¿no? Como ya sabemos de acá, esto es h, ¿no? Por lo tanto, h pertenece de -7 a 5, ¿no? El -7 es cerrado porque es mayor o igual. Pero a 5 abierto porque es menor nomás, no puede llegar a ser 5. ¿Ya? No puede llegar a ser 5. Y este sería el resultado pues de este problemilla. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Ya. Por cierto, Ángeles, no le pusiste el 5 cerrado. ¿Qué cosa? Sí. No, todavía no va a haber tarea, ¿ya? Porque lo vamos a continuar todavía la siguiente semana.